Bienvenidos a un nuevo programa en el que seguimos los pasos de aquellos que se animaron a emprender. Hoy vamos a conocer la historia de Monty, un emprendimiento gastronómico dedicado al fast food de pastas. Arranca en el 2019 como el sueño de dos amigos, Federico Giuliano y Carlos Cejas, que apostaron por este emprendimiento gastronómico. Acompáñennos que juntos vamos a recorrer su camino al éxito. Bueno, Fede, contame, ¿qué hacías antes de Monty? Bueno, antes de Monty empecé trabajando a los 18 años en McDonald's. Obviamente todos conocemos cómo es esa empresa, esa compañía. Y bueno, nada, hoy, después del tiempo, unos recuerdos muy gratos de mucha gente que nos siguió acompañando en el camino. Pero bueno, ahí arrancó nuestra historia y ahí nos conocimos con Carlos. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en McDonald's? Y bueno, en McDonald's fueron 9 años. 9 años. ¿Y coincidiste con tu socio cuánto tiempo? Y bueno, casi todo el tiempo. Yo me fui un poquito antes, después, y él se quedó un tiempito más. Pero bueno, después de haber compartido muchas historias y tiempo y actividades de convenciones y demás juntos, bueno, ahí aprendimos a conocernos y a entender que podíamos hacer algo juntos. Y durante todo ese tiempo han charlado sobre hacer algo por fuera que fuera de ustedes, algo que tenga que ver con comida. Y mira, él trabajaba en el local de Puerto Madero y yo en el local de Córdoba y Medrano. Y bueno, cuando terminábamos los conteos de fin de mes y demás, siempre íbamos a tomar un café o nos juntábamos en alguno de los locales y siempre pensábamos en qué podíamos hacer o cómo podíamos emprender. Un poco porque también todo el conocimiento que teníamos del lado de la marca, ¿no? Ahora, durante todas esas charlas, hubo un proceso que duró ¿cuánto tiempo hasta que dijeron, che, hagamos esto? Y yo creo que fue 2 años de pensar cuestiones e incluso hacer algunas pruebas como vender tartas o preparar sándwiches. Y bueno, después el tiempo nos separó un poco. Carlos se fue a trabajar como supervisor a Mostaza, yo me fui a trabajar como supervisor a Café Martínez. Y después, bueno, con esas cuestiones de la vida nos volvimos a cruzar, a encontrar, trabajando Carlos como gerente de operaciones para Subway y yo como gerente de franquicias. Bueno, y ahí también nos cruzamos e iniciamos también, aparte de trabajar para esa empresa, un proyecto propio ligado a la marca esa. ¿Qué fue lo que los incentivó a tener un emprendimiento propio? Bueno, yo creo que después de todo ese tiempo y de toda la experiencia que teníamos, un poco se fue disipando el miedo, ¿no? O sea, manejar locales que tienen 100, 150 empleados, con las problemáticas y esos niveles de venta que implican, creo que eso te va haciendo perder el miedo a un emprendimiento por ahí más pequeño, con menos cantidad de gente, con menos venta, obviamente, menos volumen. Y entonces eso nos fue llevando paso a paso a ir animándonos a hacer cada vez más. ¿Cómo fue el proceso de decidir lo que querían hacer? Bueno, fue un poco, como siempre, prueba y error. Fuimos pensando qué rubro, o sea, qué se podía adaptar de la gastronomía más tradicional al mundo de fast food y que no esté también tan lleno de cantidad de locales. Entonces, bueno, un poco ligando y buscando esa opción y sumando a nuestra tradición, porque los dos tenemos esa cultura de la pasta de los domingos, con tu abuela, con tu mamá y qué sé yo, que estaba muy arraigado. Dijimos, bueno, pensemos que en esta juntada de domingo con la familia algo más tiene que haber, algo que se pueda adaptar también a este submundo, porque es una especie de submundo el del fast food. Y un poco fuimos probando y haciendo algunas encuestas. Recuerdo que la primera encuesta que hicimos a nivel local fue, che, ¿qué te gustan más, las pastas o el asado? Y en esa pequeña encuesta, creo de casi 800, 900 personas, salió 51% la pasta. ¿Ganó por 1%, ganó la pasta al asado en este país? Sí.
Sí, sí, Increíble. sí. A ver, en parte creo que también puede haberse dado porque por ahí cuando es un asado, el parrillero queda medio ahí solito, pobre. Obviamente también el tema costos, o sea, hacer un asado más masivo por ahí es más complejo. Operativamente siempre es más sencillo el tuquito, la pasta, el fuentón al medio y servís más rápido. Y bueno, creo que también por una cuestión de rendimientos. Pero bueno, también hay una cultura muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con la unión familiar y todo eso que venimos arraigando desde chicos. Hasta que te dice, dale, dale, que se enfría, ¿viste? Que te dicen, dale, dale. Pero bueno, cuando son muchos, siempre es más sencillo. ¿Y cómo llega el primer local? ¿Cómo arranca esta historia? Argentina es el sexto consumidor de pastas a nivel mundial, que el mercado estaba en un 90% liderado por pasta industrial. Entonces también ahí vimos una oportunidad, viendo también que las hamburgueserías estaban mutando también a una situación más gourmet o artesanal. Entonces bueno, empezamos a ver que lo que queríamos era dar a conocer una pasta casera, fresca, y que había una gran diferencia entre la de paquete y la que era hecha en el momento y era hecha fresca. La gente quería comer con cubiertos de verdad, si bien en el mundo de fast food, pero que rechazaban el tema de los cubiertos de plástico. Fede y Carlos empezaron emprendiendo en un rubro completamente diferente. ¿Qué es lo que los lleva a tomar esta dirección? ¿Por qué empezar por el camino de las pastas? Bueno, creo que fue un poco explorar algo novedoso, creo que desafiarnos a probar un mercado que estaba vacío y que al principio lo veíamos como una gran oportunidad. Y creíamos que podía haber un punto de partida grande en cuanto a un mercado que estaba sin explorar. Nosotros, me acuerdo, íbamos a Google, poníamos, bueno, fast food de pastas y no nos devolvía nada. Entonces, bueno, obviamente que te da temor porque decís, che, por ahí alguien ya lo intentó y fracasó, o esto no va a tener asidero. O bueno, por ahí funciona, probémoslo. ¿Qué estudiaron ustedes? ¿Cómo se prepararon para todo esto? Bueno, yo creo que todo fue pasando por etapas y que todo fue pasando por algo. Los tiempos fueron bastante sabios en ese sentido. En este caso, nosotros, Carlos estudió Administración de Empresas y Turismo y yo estudié Hotelería. Entonces, bueno, siempre estuvimos ligados, pero creo que el mayor fundamento de todo esto fue haber trabajado en empresas líderes del segmento, ¿no? Te da cierto conocimiento y te da una espalda necesaria para manejar equipos grandes. Es que en este rubro es muy importante y se hace mucho foco en la capacitación de la gente e incluso nosotros mismos hoy con nuestros equipos también tenemos ese punto de manuales operativos, procesos, pasos y demás cuestiones que tienen que ver con organizar un local y que cada persona pueda saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué decidieron llamarlo Monty? Bueno, es algo que a veces cuento y que uno cuando va a desarrollar un proyecto siempre piensa en una cuestión personal y las ideas que uno puede tener y en este caso es como que nosotros habíamos contratado a una persona que nos ayudara con el tema de la marca, el branding, y nos dijo, bueno, miren, estas son las opciones, tiene que ser un nombre con impacto, corto, que refiere a Italia y Monti es un barrio de Roma, y bueno, y también que la M y cómo está distribuida todo el desarrollo del nombre es como un tallarín, ¿no? Así que muchos no tuvimos para elegir, fue como, bueno, esto va a ser así, les gusta, así que lo votamos que sí, nos pareció que tenía recordación, que era corto, que estaba bueno, y bueno, fue así como nació. ¿Cuántas opciones les trajeron para elegir? Porque vos decís, mirá, quiero un nombre, dame cuántas opciones. Creo que había 6, 8 opciones, sí. Tirame 2 que hayan quedado en el camino. No me las acuerdo, pero había uno que era Barrio Negro o Italian, algo así, y era como muy redundante, digamos. Entonces esto nos pareció que por ahí iba más con el impacto que podía llegar a dar. ¿Cómo arrancó el primer local de Monty? Esto arrancó en un local que teníamos, que nos había quedado de proyecto anterior y que sabíamos que estaba bien ubicado, que estaba en Boedo y Estados Unidos. Y bueno, es una cuadra que hay gente, hay un coto, y hay bastante movimiento comercial y es una avenida que viene creciendo hace muchos años. Pero bueno, tampoco fue garantía de nada porque al principio, si bien hicimos una versión beta cuando lanzamos,
El local era bastante austero, tenía muchos matices de colores claros y era como, a veces la gente entraba y no terminaba de entender bien qué era esto, o sea, si era una fábrica de pastas, si era una heladería, porque era todo muy cuidado y muy claro. Y bueno, con el tiempo fuimos pasando por cuestiones que nos fueron marcando el camino para hoy llegar a la versión en la que estamos, ¿no? ¿Cómo se fueron dando cuenta ustedes de qué cosas había que cambiar? O sea, ¿la gente les daba devolución? Sí, totalmente. O sea, somos convencidos de que escuchar, de saber escuchar, de pedir feedback a la misma gente, pensar en ir mutando, cosa que fuimos haciendo un poco los productos, el menú y la imagen, ¿no? Porque, bueno, o sea, esta imagen tan cuidada y tan austera por ahí no estaba alineada a la experiencia que nosotros queríamos brindar, más de barrio, más casera, más natural. Y bueno, fuimos tomando esos comentarios, mejorando las sillas, cambiando los diseños, agregando decoración. Pero bueno, también en su momento había un presupuesto muy reducido y bueno, de esa manera fue también que tuvimos que tener consideraciones, ¿no? Hasta acá llegamos con esta primera parte de Monty. Quédense con nosotros que hay mucho más por descubrir de este emprendimiento. Bienvenidos a esta segunda parte de Camino al Éxito, en la que Federico nos cuenta cómo armó el primer menú de Monty. Bueno, eso también fue complejo. Teníamos un menú mucho más limitado que el que tenemos hoy. Teníamos 5 tipos de pastas y 6 tipos de salsas. Un poco la idea inicial era que el cliente se armara su propio plato, que pudiera elegir el tipo de pasta, la salsa, el pedido se hacía en la caja, si lo quería comer en el local, si se lo quería llevar. Una situación de una experiencia más interactiva, en donde el cliente, el producto abierto, podía ir tomando la decisión. Después fuimos viendo con el tiempo que estábamos muy anichados en un producto que era muy tradicional, y entonces fuimos agregando determinados tipos de pasta, fuimos creciendo en el nivel y la mejora en la calidad de la cantidad de salsas también. Pero bueno, hasta que fuimos pensando en armar ya productos que sean un paquete cerrado, ¿no? Que uno, si bien le podía agregar o sacar algún ingrediente, ya sean platos que sean servidos. ¿El arranque fue como esperaban o costó? No, el arranque fue muy complejo, muy complejo. Nosotros que veníamos del fast food y por ahí podías pasar por las mesas o en la puerta a degustar unas papas o, no sé, cortar algún producto. Acá era más difícil porque cómo hacías para degustar en la calle o entre los clientes unos fusiles o unos ñoquis. Bueno, también fue muy difícil esa etapa porque, bueno, la gente no terminaba de cuadrar en el formato, de entender el concepto. Y bueno, fuimos haciendo muchos cambios todo el tiempo, hasta que, bueno, llegado el mes 7, 8, por ahí, dijimos, bueno, esto no va a funcionar, cerrémoslo. Y en el medio los agarró también la pandemia, porque más o menos ustedes se abrieron en 2019. Sí. Pandemia fue ahí. Cuando tomamos esta decisión de tal vez empezar a cerrar el negocio, porque no prosperaba, bueno, ahí empezamos a hacer, como me decías vos, algunos productos y lanzamientos diferentes. Recuerdo que lanzamos el mac and cheese, que es un plato con cheddar, que tiene mozzarella arriba y que, bueno, también tenía una forma de visualizarse que estaba bueno porque la mozzarella quedaba chorreando. Y bueno, ahí tuvimos una de las primeras situaciones de que la gente se empezó a copar, tal vez un tipo de cliente más joven. Empezamos con una seguidilla de lanzamientos que tuvieron que ver con algo más disruptivo, como por ejemplo agregarle panceta a la lasaña o hacer la milanesa con los tallarines, que también después hizo muy popular. Pero bueno, eso alcanzó para estabilizarlo, para acomodarse, y una vez que habíamos salido de pensar en cerrar el negocio,
llegó la pandemia. Y eso fue bastante complicado. Estuvimos 10 días cerrados porque no entendíamos qué sucedía, si esto iba a tener consecuencias para nuestras familias, para nuestros equipos, para la gente que trabajaba con nosotros. Después, bueno, empezaron a abrirse los protocolos, pero bueno, me acuerdo que fueron días muy, muy complejos. De ahí sí, realmente pensar que ya estaba, que de eso no íbamos a poder salir. Y bueno, como si bien nosotros ya veníamos trabajando con este servicio de aplicaciones y de ir a la casa del cliente, nos apuramos, relanzamos los empaques que tenían como objetivo cuidar la temperatura y la calidad del producto. Y bueno, pudimos hacer al revés, ¿no? Nosotros antes hacíamos que la gente viniera y de repente, de la noche a la mañana, teníamos que hacer un negocio totalmente diferente, en donde nosotros teníamos que ir a la casa de los clientes. Me acuerdo que, bueno, nos turnábamos, íbamos una noche cada uno a llevar los pedidos, tanto en bicicleta como alquilábamos una moto o como se pudiera para tratar de subsistir. Fue complejo. Hicimos un montón de pruebas, desarrollamos un empaque que mantenía durante 30 minutos la calidad y la humedad de la pasta. Y bueno, eso nos permitió también poder armar el concepto de otra forma. Y bueno, vimos que eso ya iba a ser la normalidad y en una de esas llega un día Carlos y me dice, che, está bueno que podamos abrir un local más porque veo que hay mucha gente que tal vez nos pide de zona norte. Y yo pensando como, o sea, recién nos acomodamos, vino la pandemia, nos volvimos a acomodar, esto está muy complicado y vos querés abrir un local más, o sea, mirá, si querés lo hacemos, pero tiene que ser un local que ya esté armado, que no haya que hacer tanta obra, porque encima estábamos en el medio de la pandemia, no se podían hacer incluso muchas remodelaciones o contratar gente. Digo, mirá, si conseguís un local que tenga un alquiler accesible, los baños y esté la cocina armada, bueno, dale, lo hacemos. Yo pensando que eso nunca iba a suceder, ¿no? Y bueno, viene a los 3-4 días y me dice, ya conseguí el local, venite, te llevo, vamos a ir a verlo. Y yo como diciendo, no puede ser posible esto. Y bueno, me acuerdo que me llevó hasta hoy el local que sigue en Colegiales, que incluso enfrente, que había una estación de micros, armaron ahora una plaza y que la verdad que está hermoso. Y bueno, fue también, viste, una cuestión que se dio de una manera muy natural y contra mi voluntad incluso, porque no pensé que eso iba a poder darse. Y bueno, y ahí empezamos a ya pensar a nivel más cadena, porque bueno, ya teníamos que lograr que se cumplieran los procesos en 2 locales diferentes. Obviamente en ese momento por ahí algunos locales cerraban y se dio esta posibilidad de conseguir una buena ubicación con un precio accesible, pero después creo que sí, que fue algo bastante arriesgado de hacer. También se dio de una manera natural porque también la gente estaba en la casa y también nos pedía, no lo podíamos cubrir. Y bueno, también de a poquito empezamos un local que estaba orientado y destinado también a hacer delivery 100%. Y bueno, con el pasar del tiempo y las restricciones fuimos habilitando toda la parte del salón y todo volvió de a poco a la normalidad, ¿no? Monty pudo sobrellevar la pandemia y siempre estuvieron pensando en los clientes. ¿Cuáles fueron los cambios que hicieron en el salón? Bueno, en el salón, esto de que el cliente no fuera a la caja, que directamente le tomáramos la orden en la mesa con tablet o dispositivos, para que sea más interactivo el proceso de pedidos, pero en la mesa y más cómodo para el cliente. Agregar productos disruptivos, pero que también sean un producto cerrado. Y bueno, llegamos al 2022, en donde tenemos una conversación de pensar en qué producto o qué lanzamiento podíamos hacer nuevo, y tuvimos la charla de crear el volcán de ñoquis, ¿no? ¿En qué momento sentís que despegó Monty? Bueno, creo que fue en ese momento, creo que se dio todo en junio del 22. Un mes antes había venido un cliente que nos había dicho, che, a mí me gustaría tener una franquicia de ustedes porque la verdad que soy cliente y pido siempre. Se juntó con nosotros, nos pidió por favor. Y antes de ese lanzamiento, por suerte también, le dimos la posibilidad a Alejandro, que hoy es franquiciado de 2 unidades de negocio, de abrir el primer local franquiciado en Villa Crespo, que está en Corrientes y Frías.
y que, bueno, obviamente empezó trabajando también por delivery, porque era un local chiquito, tiene solamente 3 o 5 mesas. Y en el medio de esa adaptación, yo le digo a Carlos, lancemos el volcán de ñoquis, me parece una idea que está buena, en contrapartida del plato de la rueda de queso y demás, puede ser algo que a la gente le divierta y no solo... A ver, yo lo que pensaba es que dentro de un pan crocante, con sabor a pizza, tostado, con ñoquis, tuco y queso chorreando, no le puede hacer mal a nadie, ¿no? Salvo que después tengas que ir a correr un poco, que era una buena combinación. Y me dice, bueno, dale, probémoslo, lancémoslo. Y bueno, me acuerdo que lo lanzamos en mayo, y ahí estaba, en el menú, como que nadie lo pedía, o algún osado que lo pedía para ver de qué se trataba. Y me acuerdo que, bueno, ya con el local de Villa Crespo abierto, me empiezo yo a encargar de las redes, para, bueno, darle una vuelta de tuerca, buscar también ese público más joven. Y me acuerdo que hago un posteo que pone, che, me invitaron a comer un volcán de ñoquis, me siento como un caniche toy. Había puesto un chico en Twitter, le pongo el print de pantalla, le pego el volcán, la foto de un volcán, y de la noche a la mañana tuvo 3, 4, 5 millones de views y empezaba a crecer, lo compartían las personas, todo totalmente orgánico. Y me acuerdo que ese primer fin de semana estábamos ahí en el primer local, ahí en Boedo, y veo a las chicas y me dice, che, hay fila de gente para entrar. Yo le digo, no te confundiste, ¿viste? Porque generalmente no teníamos cola, la gente rotaba naturalmente, sin llenarse. Y le digo, no, por ahí te confundiste, por ahí es el kiosco que está al lado, ¿viste? Que tiene pago fácil. Y no, o sea, era gente que empezaba a venir, quería probar el producto. Lo mismo pasó en la sucursal de Colegiales. En ese momento volvimos otra vez a cambiar, porque nosotros habíamos empezado con el salón, después en pandemia habíamos pasado a las aplicaciones, y en ese momento estábamos con las dos cosas, pero tuvimos que apagar ahí las aplicaciones porque era toda gente de salón con fila. Y las colas que llegaban a 10, 15, 20 personas haciendo fila en los locales. Claro, y ustedes tenían un concepto de fast food de pastas y de golpe tenías fila, espera de gente que quería entrar. ¿Cómo hacían para que la gente vaya circulando? No, fue muy complejo. A ver, yo siempre cuento, ¿no? Uno muchas veces se planifica para lo peor, para que no te vaya tan bien. Pero también es difícil cuando te va demasiado bien, porque llega un momento que se da vuelta. O sea, no está bueno de repente no poder cumplir porque, digamos, 200 o 300 personas que querían pedir lo mismo, nos quebraban los stocks. Era mucho tiempo de espera tal vez y no podíamos apurar nosotros a la gente que ya estaba sentada, entonces a veces algunas personas que estaban en la puerta se enojaban. Tratábamos de redistribuir los stocks que teníamos porque no dábamos abasto con los hornos para hacer los panes del volcán. Y bueno, como te digo, por suerte, en ese momento habíamos justo abierto el local de Villa Crespo, que se encargó de satisfacer esa demanda al estar en el medio, tanto la de Colegiales y Belgrano como la que estaba en Boedo o Almagro. Y por suerte ahí pudimos no dejar de cumplirle a la gente, al cliente que casi siempre pedía por delivery y que encima nos había salvado en la pandemia, ¿no? Porque era el mismo cliente que nos había elegido para pedidos online. Hasta acá conociste la segunda parte de la historia de Monty, cómo sobrellevaron la pandemia, cómo expandieron sus locales y el éxito del volcán de ñoquis. Quédate con nosotros que hay mucho más por descubrir de esta historia. Bienvenidos a este tercer bloque de Camino al Éxito. En esta última parte, Federico nos cuenta qué fue lo que pasó cuando la gente descubrió el volcán de ñoquis. Y yo creo que un 90%. O sea, entrabas a alguno de los dos locales. De hecho, el tercero, que también era chiquito, bueno, empezamos a agregar mesas
entrada la primavera afuera y en Boedo y en Colegiales también. Pero más allá de eso no llegamos, o sea, duplicamos el personal. No, me acuerdo que por local teníamos 7 personas trabajando, 7 chicos. Nos fuimos a 14. El entrenamiento de esas personas no fue muy a los tumbos, muy rápido, todo muy vertiginoso. Y bueno, o sea, también pensar en mejorar los equipamientos que teníamos, porque teníamos que ser a la vez más rápidos, con paciencia, sí, a pesar de que había gente que por ahí se enojaba porque nos quedábamos sin stock después de estar una hora esperando, entonces lo invitábamos a comer gratis. Pero bueno, creo que esa fue la punta del iceberg. Creo que el volcán de Ñoquis nos hizo famosos, conocidos, pudimos mostrar un montón de cosas que teníamos previamente organizadas. ¿Vos sentís que el volcán de Ñoquis es el plato que define Monty? Sí, totalmente, porque es pasta en su esencia, de una forma diferente y disruptiva de mostrarlo. Y bueno, hoy sigue siendo la estrella después de 3 años que pasaron. Y es muy loco, o sea, hoy por hoy, y en ese momento también entrabas un domingo al mediodía y veías las mesas y la gente se filmaba levantando la tapa y con todo el queso chorreando. Creo que tuvo que ver con una versión organoléptica del producto y de que no solo está bueno y es rico, sino que también uno puede interactuar con él, ¿no? Y es como que te complementa y te da material para el Instagram también, ¿no? ¿Cuál fue la inspiración que tuvieron para crear el volcán? Bueno, un poco fue pensar en hacer algo diferente, como veníamos haciendo, y otro poco ver que mucha gente nos pedía más pan. O sea, está la tradición también, ¿no?, del pancito en la salsa. Y al ver esa situación y pensar, che, ¿por qué no usamos, en vez de hacer un plato y darle más pan a las personas, que realmente el plato sea de pan, que se pueda morder, que quede crocante y que la salsa pueda estar toda invadida? Y bueno, creo que eso también fue el secreto, o sea, poder interpretar que esta gente que por ahí te pedía un poquito más de pan para terminar la salsa. ¿Cómo se hace para que esta salsa no humedezca ese pan contenedor y no se termine como desarmando todo? ¿Cuál es ese secreto? Esa es una gran pregunta, porque de hecho en la primera versión del volcán iba todo el producto iba todo preparado, terminado y horneado. Y entonces veíamos que primero que se secaba la pasta también. O sea, si bien el pan se mantenía caliente, adentro del horno la salsa se secaba y la pasta también. Y si bien a la gente le gustaba, no terminaba de convencer su sabor. Así que bueno, después, a las 2 semanas me acuerdo, che, cambiemos esto. Entonces lo que hicimos fue, en primera medida, separar el pan, hornearlo y tostarlo en un horno de alta velocidad que habíamos conseguido, que en 30 segundos lo dejaba crocante y dorado. Después incorporar los ñoquis con la salsa que elige el cliente, porque hoy ya tenemos más de 15 salsas y el cliente puede elegir cuál quiere con el volcán. Y ya después la parte final, que antes era gratinar el queso en el horno, era directamente sartenear y derretir el queso en sartén y hacer la volcada para después taparlo y entregarlo. El impacto del volcán de Ñoquis hizo que la primer franquicia de Villa Crespo ayude a abastecer a las sucursales de Colegiales y Boedo con las apps de delivery. Pero ¿cómo llega la idea de las franquicias y cómo las implementaron? Tuvimos la suerte de que también nos tocó un franquiciado súper responsable, que a su vez, viendo lo rápido y bien que le fue, volvió a apostar por nosotros y abrió el primer local, que lo tenía con su núcleo familiar como negocio familiar. Fue a buscar a algunos amigos del secundario, que hoy son también los franquiciados del cuarto local que abrimos en Agronomía, que está en Nazca y Salvador María del Carril. Y bueno, él les decía a sus amigos, che, pero confíen porque esto está bueno, nos va a ir bien y demás. Y bueno, me acuerdo de una mesa de que él presentándonos a todos sus compañeros del secundario, son tres chicos más, son 4 socios. Y bueno, nosotros tratando de seguir guiándolo a él para que siga manteniendo la línea, pero bueno, creo que también
es una gran persona, es un gran profesional y creo que se alineó muy rápido con los ideales nuestros de esto de que entender y cuidar mucho al cliente, que viene de una escuela que nosotros teníamos de chicos, ¿no? Por supuesto, pero él se pudo alinear y pudo interpretar rápidamente que si a veces tenés una queja o una mala experiencia, la tenés que corregir, tenés que dar la cara, tenés que cuidar esa situación, porque cuando vos le respondés al cliente te es más fiel después. Decime los pros y los contras de las franquicias. El pro, por supuesto, es una expansión rápida con capitales de terceros y como toda franquicia el objeto es replicar un modelo exitoso, ¿no? En nuestro caso, nosotros ya sabíamos que había un modelo de alguna manera exitoso porque ya teníamos 2 unidades de negocio que estaban en escenarios totalmente diferentes y que funcionaban, con lo cual nos permitió poder crecer en presupuestos para marketing, poder tener mayor negociación de precio con proveedores y materias primas. Y por el otro lado, bueno, obviamente el desafío de mantener el estándar. O sea, el cliente cuando va a uno de los locales no le interesa ni sabe si un local es una franquicia, si no es una franquicia. El cliente busca la marca. Y como punto negativo, digo, es muy importante que vos puedas cuidar conceptualmente esa homogeneidad que tiene que haber y que a veces, dependiendo del perfil, puede desviarse, ¿no?, del camino. ¿Qué consejo le darías al Federico de hace 10 años? No, seguí insistiendo, dale para adelante. No, creo que no hubiera sucedido nada nuevo porque fue así como sucedió. Tal vez sabiendo el resultado podría haber adelantado algunos procesos, pero después cuando entendés y mirás para atrás vas dándote cuenta por qué los puntos están conectados, ¿no? O sea, por qué cada cosa sucedió en su momento. Cada fracaso, porque digo, muchas veces uno mira el resultado exitoso, ¿no? Y acá estamos, pero digo, nosotros probamos un montón de cosas y nos agarramos la cabeza de entender por qué no la gente no nos elegía los primeros tiempos. Hacíamos tal vez muchas de las mismas cosas que hoy hacemos y sin embargo la gente no nos veía, nos pasaba por enfrente y no nos valoraba. Pero bueno, creo que ese es un punto importante, ¿no? Buscar formas, tratar de hacer cosas disruptivas y básicamente seguir insistiendo. ¿Cómo es emprender en Argentina? Bueno, es muy difícil, sí, pero también creo que está lleno de oportunidades. O sea, yo estoy convencido que si existe una grieta, existe al nivel del trabajo y de las ganas. Creo que hay muchos jóvenes y muchas personas que son parte de nuestros equipos o que han pasado también por nuestros equipos y que tienen muchas ganas, mucho empuje. Nosotros muchas veces somos primer empleador. Entonces también entendemos esa responsabilidad que implica que un chico de 17 o 18 años, como también lo fuimos nosotros, y creo que también eso es importante, valorar el aporte, valorar el sacrificio que muchos chicos hacen por llegar a horario, por cuidar al cliente como nosotros nos queremos cuidar. Creo que la parte más importante tiene que ver con el cuidado de tu gente y el armado de tus equipos de trabajo. Después podemos discutir si inflación, si tarifas y un montón de cosas que te podés quedar quejándote del país o buscar la forma de poder resolverlo, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? Bueno, creo que o sea, el punto de nuestro éxito también se radicó en seguir insistiendo y buscando formas. Si bien hay una tasa de mortalidad muy elevada para negocios que son de marca nueva, blanca y que no están respaldados a la vez por una franquicia, creo que en nuestro caso, como fue dándose todo en etapas, o sea, nosotros estuvimos en todos los puntos. Digo, fuimos empleados, fuimos encargados, fuimos franquiciados y ahora somos franquiciadores. Entonces, el poder ver el escenario completo, muchas veces te resulta más sencillo poder tener una visión más completa y tener siempre empatía por los determinados jugadores, porque vos siempre estuviste en alguna de esas situaciones, ¿no? ¿Qué significa para vos el éxito? Para mí el éxito es, en primera parte, la familia, que es el respaldo que necesitas para seguir avanzando. Y cuando digo familia, no digo solo mi familia personal y particular, sino que después Monty se transforma, o sea, en tu familia, con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus peleas, sus enojos, como toda familia. No existe la familia perfecta. Pero creo que esa situación de siempre estar cerca, incluso a mí me toca hoy manejar todo el área de las franquicias y tener un diálogo constante y semanal con los franquiciados, y es saber escuchar, y es usar la empatía, y es guiar con honestidad y con humildad,
no desde un lado de educador o de profesor, sino desde un lado de coach, de ir llevando y explicando los cómo y los por qué a las personas, distintas personas que van interactuando. Resumilo en una frase. Familia. Hasta acá llegamos con el programa del día de hoy y esta fue la historia de Monty, contada por Federico Giuliano. Un emprendimiento que nace como el sueño de dos amigos que deciden reinventarse para ofrecer una experiencia innovadora a la hora de comer. No se olviden de seguirnos en las redes @UniFeTVOficial y denle clic a la campanita si ven los videos en YouTube cuando los subimos. Nos vemos la semana que viene con una nueva historia de Camino al Éxito.